está Dalia y Parra están tomando lista. Listo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar el último método que tenemos que ver en vamos a ver el último método eh, para calcular los sólidos de revolución. Y como parte de este último método, bueno, es confrontar un poco este método con los anteriores. Ajá, entonces vamos a revisar a detalle este método que se llama método de casquetes cilíndricos y vamos a identificar cuándo es recomendable utilizar este método, a diferencia del método de discos y del método de arandelas que vimos anteriormente. Entonces, como este tema es un poco más complejo, me di el atrevimiento de mejor hacer una presentación para ilustrar mejor los giros de los sólidos de revolución y de esta manera el contexto de la parte metodológica quede más clara. Entonces, voy a empezar. Como es un poco largo el tema, trataré de hacerlo lo más fluido posible, pero bueno, siempre existen contratiempos. Entonces, trataré de optimizar el tiempo a la hora y media de la sesión. Sin embargo, me pueden interrumpir en cualquier momento por dudas. Entonces, el método que vamos a ver hoy es el método de casquetes cilíndricos. Y bueno, continuando con el esquema del módulo, hablaré una breve introducción del método, el planteamiento matemático general de la deducción del método, y de ahí, bueno, hablaré de cuatro ejemplos que considero son suficientes para poder entender el método abordando diferentes, cada uno de los ejemplos tiene un sello, ¿no? Digamos, una forma de ver al método y poderlo plantear en diferentes casos. Entonces, cada ejemplo corresponde a un caso. Entonces, bueno, básicamente este método consiste en poder fragmentar, como lo hacíamos nosotros en el método de discos, ¿no? Apilabas los discos dentro de la función que se pretendía encontrar al hacerla girar por uno de los ejes, ¿no? Eh, pues lo que hacíamos es que cortabas a esa función en discos. Ahora lo que vamos a hacer es que no lo vas a cortar en discos, sino probablemente lo vas a apilar como en pequeños cilindros, apilados uno del otro, dentro de la función en la que se pretende hacer el giro. Para dar una ilustración a lo que me refiero, aquí pongo unas imágenes, por ejemplo, una cebolla, en el que imagínense que la cebolla, el segmento de cebolla o el pedazo de cebolla, es el resultado de hacer girar ese sólido de revolución. Y bueno, para encontrar el volumen de ese pedazo de cebolla, pues se nos ocurre a lo mejor fraccionarlo en cilindros menores de tal suerte que uno esté empaquetado con el otro. Y bueno, el resultado es que se ven estos bordes característicos de la cebolla, ¿no? Esa es una forma ilustrativa de entenderlo. La otra, por ejemplo, es en un tronco. Pensemos que queremos calcular el volumen de hacer girar una función tal, pues aquí es otro ejemplo en el que a la hora de hacer una sección transversal del tronco, se puede observar cómo círculos concéntricos apilados uno del otro dan a la apariencia de todo el interior del mismo y de esta manera poder calcular el volumen del tronco. Bueno, algo así sucede con un sólido de revolución en el que tú tienes una función que gira sobre alguno de los dos ejes y que, bueno, una forma, un método de poder hacerlo es que calculemos los cilindros que se encuentran dentro de la función. ¿Sale? Bueno, entonces,
¿Qué es el método? Bueno, es un método de cálculo, obviamente, que va a permitir pues, calcular los volúmenes de los sólidos de revolución. No es un método que va a ser universal. Si bien es cierto, es un método un poco más complejo, pero es un método que permite compensar las carencias de los otros dos métodos. Los otros dos métodos son bonitos y relativamente sencillos, pero no son universales. Y justamente en este último método, porque hay varios métodos, pero bueno, a fines de que ustedes se lleven un buen panorama de los sólidos de revolución, este último método me permite compensar o poder resolver los volúmenes de los sólidos de revolución de aquellas estructuras o de aquellas funciones en las que los otros dos métodos no necesariamente nos funcionan. Pero no es el método universal. También habrá funciones en las que no compaginen con este método. Entonces habrá que recurrir a los métodos anteriores. Bueno, entonces, para poder aplicar este método, me permite ilustrar un ejemplo. Imaginémonos que queremos hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar el eje Y, la región comprendida, solamente la región que se encuentra en el primer cuadrante. En este primer cuadrante, el cuadrante número 1, de la curva, de la función que está aquí descrita, menos x cúbica más x cuadrada menos 3x más 1, y la vertical x igual a 3. Entonces, imagínense que yo tengo esta función, hago el gráfico de la función, obviamente eso es una función cúbica, debo de tener un máximo y un mínimo de la función, y se debe de extender del menos infinito al infinito, pero solamente me está interesando una sección en particular, que es la que corresponde a este cuadrante, y justamente va a terminar en x igual a 3. O sea, me interesa la sección acotada entre 0 y x igual a 3 de esta sección, y luego a esta sección la hago girar sobre el eje de las Y. Y bueno, queremos calcular el volumen del sólido de revolución que resulta al hacer eso. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, bueno, alguien de ustedes puede decir, bueno, es que este método no es, esta forma... ¿Alguien tiene alguna duda? Ajá, bueno, si no tienen dudas. Bueno, entonces, ahora alguien de ustedes puede pensar, bueno, es que este método, esta función, es así como está pintada, solo la gira sobre el eje Y en realidad no tiene mucha dificultad, porque podemos hacerlo por el método de discos, ¿no? Alguien puede decir. O el método de arandelas, a alguien más se le puede ocurrir. Bueno. Básicamente, este método pues, consiste justamente en poder hacer girar la sección en rojo, que solamente es la sección que está delimitada, vuelvo a repetir, por un cuadrante, que es el cuadrante positivo. Y entonces, el sólido que resultó fue justamente la estructura que estamos viendo aquí fija. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos entonces calcular el sólido de revolución. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo calculamos? Necesito que presten detalle a cómo se ve la sección en rojo. Si ustedes pueden visualizarla, la función solamente corresponde a la sección que estoy aquí justamente apuntando con el cursor. Inicia acá, podemos observar claramente el mínimo de la función, el máximo de la función, y bueno, regresa, ¿no? Porque obviamente esto se proyecta hacia el infinito y este es al menos infinito, y bueno, el punto termina justamente en la recta x igual a 3, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, como quiero calcular toda la sección que correspondió a esta función, a esta recta partiendo desde el eje, desde el x igual a 0, entonces la función que está entre estas dos, x igual a 0 y x igual a 3, y esta función cúbica, esta curva, bueno, es toda la sección en rojo, ¿ok? Y esa es la que vamos a hacer girar. Pero, bueno, tiene ciertos... esto que ven ustedes acá
podemos visualizar lo que tiene un inconveniente importante que hace que los métodos de arandelas y los métodos de discos no sean el método adecuado o el método exacto que me permita calcular el volumen. De hecho, vamos a empezar a ver algunas de las cosas que no están cuadrando el método de discos y el método de arandelas. Bueno, ¿cuál es una de las cosas que no quedan claras? Si ustedes prestan atención en esta sección, aquí como está tal cual pintada, de hecho me voy a permitir regresármelo porque quizá lo quiero resaltar con la otra, vean ustedes que esta primera sección, que es lo que estoy apuntando con el cursor, es sólido, ¿de acuerdo? Quiere decir que si ustedes están pensando en utilizar el método de discos para poder calcular el volumen del sólido resultante, solo será válido el método hasta el disco en el que es el disco que corresponda a el mínimo de la función, justo el que estoy pintando acá, el que estoy marcando con el cursor. Ajá, esa es la... ese es lo que quiero que ustedes visualicen. Ay, no puedo. Bueno, esta parte, de hecho lo voy a hacer más grande, esta parte que está aquí, realmente se pudiera calcular con discos, porque el disco no tiene huecos en el centro. ¿Recuerdan ustedes el primer método en el que calculábamos discos? Pero los discos no tenían ningún hueco interno, ¿no? Entonces eran discos sólidos. Entonces, la parte del método de discos es útil en la primera parte, desde y igual a 0 hasta el primer mínimo de la función, que es esta. La otra parte es que, ok, a partir de este mínimo de la función hasta el máximo de la función, claramente aquí va a haber otros discos, porque la función es curveada, va a haber otros discos, pero ya estos nuevos discos son huecos. Entonces aquí entraría el método de arandelas. ¿De acuerdo? Porque son esos mismos discos apilados, pero ahora ya están huecos a partir del mínimo de la función hasta el máximo de la función. ¿Cuál de los dos métodos es el más adecuado? Bueno, ninguno, porque el volumen que estoy calculando necesita ambos, el de los discos sólidos y el de método de arandelas, el de las arandelas. Una forma de poder calcular este volumen, este sólido de revolución, sería, primero, encontrar los intervalos, los límites entre 0 y este mínimo de la función en el eje de las y, porque está girando en el eje de las y justamente calcular por el método de discos, la integral de la función al cuadrado entre 0 y el primer mínimo de la función, más, y ya aplicaríamos el método de arandelas desde este límite hasta el máximo de la función, y la suma de los dos ya me estaría dando un volumen más realista a lo que yo estoy observando. ¿Sí queda claro el punto que estoy dando, que quiero remarcar? ¿Sí queda claro? Sí, o sea que en este caso ambos métodos complementarían la suma del Exactamente, volumen. exactamente. Ningún método de los que mencioné sería universal, sería el bueno, pues, para calcular este tipo de volúmenes. Más bien, como tú dices, es una complementariedad de los dos. Bueno, para evitar complicarnos la vida haciendo esta complementariedad, existe este método que es el método de secciones cilíndricas, del cascarón, bueno, tiene muchos nombres en la literatura, y que justamente me permite por un artefacto de crear ahora no discos, sino cilindros, porque el método de discos y el método de arandelas es porque estamos viendo a la función, así como la estoy pintando aquí, en donde nosotros lo estamos viendo en una sección transversal, bueno, perdón, en una sección frontal. Ahora, el método de cilindros sería ver a la función desde un punto de vista lateral, un punto de vista transversal. Y de esta manera poder encontrar una estrategia matemática que me permite evitar acudir a los otros dos métodos y hacer esta complementariedad. Bueno, entonces,
A manera de resumen, las secciones transversales son en unas zonas, pues, discos completos, pero en otras son arandelas, ¿no? Entonces se requiere uno u otro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a expresar el radio de las funciones? Si nosotros originalmente expresamos el radio del disco en función de la función que es la curva. Aquí, ¿cómo vas a poner el radio si el radio en realidad es el giro transversal que hace la función? ¿De acuerdo? Esa es otra de las características que harían que se complicaría utilizar estos métodos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que puedo hacer es generar, es ver a la función, ¿ok? Transversal, y empezar a generar a lo mejor cilindros desde el inicio de la función en x igual a 0 y empezar a rellenar todo el hueco, todo el cascarón de la función que recubre al sólido de revolución y de esta manera poder calcular el volumen de cada cilindro y así lo puedo hacer en una sumatoria infinitesimal de cilindros que me permitan entonces al final obtener el volumen deseado. ¿Sí? Ese es el propósito, este es el, el método. Ay. ¿De acuerdo? Entonces, consiste básicamente en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos, ¿sí? De alguna manera, este casquete cilíndrico se va a incrustar uno del otro. De hecho, recuerdan las imágenes que vimos como las cebollas. Bueno, algo así. Miren, empezamos desde un centro y estos casquetes cilíndricos se van a apilar uno del otro, de manera que se van integrando estos volúmenes de estos cilindros hasta obtener, por ejemplo, pues imágenes de este tipo. O sea, el propósito es generar círculos concéntricos apilados unos a los otros, como se ve aquí o como se ve acá. Lo que vamos a hacer entonces básicamente es hacer girar el sólido de revolución, generando entonces estos pequeños cilindros concéntricos que van a estar, decía yo, apilados unos a los otros, ¿de acuerdo? Ahora, este método tiene diferentes nombres. En la literatura los van a encontrar al menos con estos nombres, se puede llamar capas cilíndricas, se pueden llamar cascarones cilíndricos, cáscaras cilíndricas, de las envolturas o envolventes cilíndricos, o en inglés, cylindrical shells. Sí, depende del nombre en cómo lo encuentren. Así lo van a ver. Pero bueno, en general, este es el método que vamos a revisar ahorita. Y bueno, la aplicabilidad es vasta. Podemos encontrar los sólidos de revolución de diferentes tipos de cuerpos geométricos, inclusive cuerpos geométricos que son difíciles de calcular y que son asimétricos. Y eso es lo que hace que este método sea, en el nivel ingenieril, uno de los más ocupados. Bien, para ponernos en contexto, dijimos que vamos a agarrar un segmento cilíndrico, ¿de acuerdo? Y que este segmento cilíndrico va a estar apilado, imagínense este cilindro, que corresponde, por ejemplo, a uno de estos cilindros internos de este tronco. Entonces vamos a agarrar uno de esos cilindros, vamos a hacer una toma de muestra y vamos a agarrar uno de esos cilindros. Está claro que es un cilindro hueco, porque lo estamos agarrando en algún punto, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero calcular el volumen del cilindro que resulta de uno de esos tantos cilindros concéntricos, pues sería la diferencia de los volúmenes, ¿verdad? Del volumen externo con respecto al volumen interno. Tendríamos que restar el volumen interno porque esa es la parte del volumen que no estoy considerando, sino solamente sería la carcasa de dicho cilindro. Entonces tendría que ser la resta de los volúmenes externo e interno. ¿De acuerdo? Y recordemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, cada uno de estos dos volúmenes pues, es el resultado de los dos volúmenes externo e interno. Si hacemos que el volumen externo sea R2, correspondiente al radio R2, y el volumen interno R1,
Entonces es la resta de estos dos volúmenes en términos del radio externo y el radio interno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. No. No, Bueno, doctor, bien. muy bien. Bueno, entonces, además podemos encontrar pues, ciertas nociones que se pueden observar, por ejemplo, en matemáticas, en la aritmética la que implica cuerpos geométricos, y vemos que la diferencia que existe entre el radio externo y el radio interno no es otra cosa que el promedio, ¿no? Que el radio es igual a la suma de los radios entre dos, y que la diferencia de los radios externo y interno pues va a ser un delta R, que simplemente lo que me está dando es el espesor del cilindro, ¿no? Mientras que uno me está dando el diámetro, el radio el radio interno, digámoslo así, de toda la trayectoria que estoy viendo aquí, que sería R igual a R1 más R2 entre 2, ese sería el radio de esta sección. El otro me está dando el espesor, ¿sí? Del cilindro. Ok. Y bueno, claramente habría que considerar el largo del cilindro. Entonces, si estábamos en la premisa que el volumen es igual a la diferencia de volúmenes y habíamos encontrado que cada uno de los volúmenes está descrito en función de su radio y de su altura, entonces el común denominador de estas dos es pi. Podemos sacar pi de la función y dejarlo en términos de r. Entonces quedaría pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por la altura. ¿Por qué? Porque la altura en ambos cilindros, externo e interno, es la misma. ¿De acuerdo? Y además, esto que estamos viendo aquí es una resta de binomio, es una resta de dos variables al cuadrado, o sea, un binomio cuadrado perfecto. Entonces, este es el producto de la suma de los radios y de la resta de los radios. Es un binomio, ¿no? Y la factorización del mismo es este que estamos viendo aquí. Entonces, lo anterior quedaría como pi por el primer conjugado de la suma de los radios por el segundo conjugado por la altura. Y para tratar de simplificar, porque imagínense, tanto radio y luego el radio a veces representa la función, fíjense cuántas veces tendría yo que meter la función para luego integrarla. Bueno, habría que simplificar las cosas. Entonces, para evitarnos de usar lenguajes R2 y R1, usemos un lenguaje general en términos de R. Pero recordemos que R es la suma de los radios entre dos. ¿Qué me haría falta aquí para poder sustituir R directamente acá? Pues colocar un 2. Pero si colocamos un 2, habría que colocar como multiplicando a un 2 para conservar la integridad de esta ecuación. Entonces quedaría 2pi por R2 más R1 entre 2 por, bueno, el segundo conjugado de R2 menos R1 por H. La primera parte sería entonces el radio del cilindro en particular y la segunda sería delta R, que estamos hablando del espesor. Y entonces podemos encontrar el volumen de un cilindro hueco expresado así, como 2 veces el pi por el radio, por la altura, por la variación de R. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, entonces, ahora imagínense que este cilindro, pues se puede cortar en alguna de estas secciones y se puede estirar, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar que este cilindro realmente provenía de un rectángulo, ven ustedes, ¿no? Y de hecho, si ven el rectángulo, lo voy a pausar a ver si alcanzo, el rectángulo que se está formando acá, y si yo quiero calcular el volumen del rectángulo, pues no es otra cosa más que el largo por el ancho por el espesor. O sea, 2pi por R por H por delta R, que justamente coincide con un volumen de un cilindro hueco. Entonces, en pocas palabras, la parte de 2pi por el radio no es otra cosa más que la circunferencia del círculo, altura
y grosor, ¿no? ¿Qué tan grueso es, al final de cuentas, el cilindro? ¿De acuerdo? Ahora, esta parte perfectamente se complementariza si ustedes pudieran haber llegado a esta deducción desde lo que hemos venido haciendo, o bien agarrar el cilindro, abrirlo y entonces evaluar el volumen por cada una de sus partes, y tendríamos que haber llegado a la misma deducción. Ahora, vamos a ponernos en contexto y tratar de aplicar lo que vimos, ¿no? Conocer ahora ya el conocimiento que sabemos de cómo calcular el volumen de un cilindro hueco, y ahora extrapolarlo a lo que nos interesa, que es encontrar los sólidos de revolución eh, de este tipo de funciones donde no necesariamente podemos ocupar arandelas y discos. Bueno, en general, vamos a decir, por ejemplo, que deseamos hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y, por ejemplo, y la región que está comprendida entre la curva Y igual a f de x, o sea, esta que está aquí, con f de x mayor a 0, quiere decir que se encuentra fuerza en el primer cuadrante, en esta sección. El eje de las x, delimitado sobre el eje de las x, y las rectas verticales, o sea, los límites inferior y superior, ¿de acuerdo? Cuando tengamos todos estos elementos, fácilmente podemos entonces aproximar el método de cilindros que usamos anteriormente a este caso. Entonces lo que vamos a encontrar aquí es que esta función justamente va a rotar alrededor del eje Y, y estaríamos generando una estructura de este tipo, que es a la que se pretende al final encontrar el volumen, para obtener una imagen de este tipo. Este tipo de volúmenes que se estarían generando son justamente, por ejemplo, las carcasas que tienen muchísimos bioreactores o muchísimos reactores o muchísimos aspectos físicos que tendrían los tanques de almacenamiento y demás equipos utilizados de manera industrial. A veces, bueno, les voy a comentar, hubo hace tiempo una chica que se fue a Estadía, no me acuerdo qué empresa, pero se tapó uno de los tanques de almacenamiento que tenía vino. Era importante sacar el vino porque dejarlo mucho tiempo ahí le puede pasar algo, por ejemplo, que le cause una contaminación, una perturbación, lo que sea. Era importante haber sacado el vino, y entonces, como se había tapado, necesitaban depurar el vino. O sea, eso fue real hace un año, necesitaban depurar el vino, y entonces la chica me llamó porque me consultó para saber cómo le dejaron de tarea a ella como ingeniera que calculara el volumen de vino que había en el tanque. ¿Para qué? Para que la empresa buscara otra alternativa de igual volumen para almacenar el vino. O sea, imagínense ustedes que les dejen esa tarea en la vida real y les digan, calcúlate el volumen. Bueno, este método realmente no está como para nada más hacerlo sentir, hacerlo sufrir en clase, o no. Tiene muchas aplicaciones. Y bueno, la forma en la que se encuentra, por ejemplo, este es así. De hecho, la parte de acá sería donde viene el agitador del almacenador, ¿no? Del tanque, y bueno, hay unas válvulas de salida. El vino justamente estaba en el centro, y por el enchaquetado de este pasa por ahí un refrigerante que mantiene al vino en la temperatura adecuada. Entonces podemos calcular de todo el volumen en general y sacamos la diferencia del refrigerante, y por lo tanto el volumen restado residual correspondería al vino. Ok, bueno. Entonces, para poder hacerlo, lo que vamos a hacer, esto es ya lo más quizá más importante, es que
Bueno, como los distraje, voy a repetirlo, no me voy a repetir aquí. Recuerden que era hacer girar esta función que está acotada en este cuadrante, ¿de acuerdo? Y esa función es la que se va a hacer girar sobre el eje Y. ¿Cómo le vamos a hacer y cómo vamos a extrapolar estos cilindros a uno de estos giros? Bueno, vamos a dividir la función en los intervalos dados. ¿Qué intervalos? Donde nos estén dando la función. Por ejemplo, si la función está de A a B, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las rectas x igual a A y la recta x igual a B, entonces los intervalos que vamos a considerar serían A y B. ¿De acuerdo? Y entre estos intervalos vamos a dividir a la sección entre A y B en cilindros concéntricos uno del otro. ¿De acuerdo? Ya X y, por ejemplo, un punto medio en el subintervalo iésimo. Tengo tantos cilindros apilados aquí y en este punto yo tengo uno de tantos que va a ser el iésimo. ¿De acuerdo? ¿Qué radio va a tener? Bueno, va a tener un radio correspondiente al punto iésimo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora a este cilindro en esta posición lo voy a hacer girar. ¿Sí? Y podemos calcular el volumen específico de este cilindro. Entre más, eh, cilindros tengamos, pues más cálculo de volúmenes habría que hacer. Si esta sección la dividía entre 8 cilindros, pues habría que entonces estimar el volumen de los 8 cilindros y así sucesivamente. Para cada uno de esos volúmenes, para cada uno de esos cilindros, pues estaría delimitado por 2pi x, que acuérdense que esta parte correspondería a la circunferencia, por f de x, que esta parte correspondería a la altura, por delta x, que correspondería al grosor. ¿De acuerdo? Siendo xy en cada uno de estos extremos, en cada una de estas partes de la ecuación, el punto en donde se encuentra el cilindro. Entonces, si deseo calcular el volumen de todos estos cilindros, como pueden ustedes ver acá, ¿no? Pues sería la sumatoria de todos los volúmenes de cada uno, la sumatoria de todos los volúmenes de cada uno de los cilindros. Pero esta suma no sería exactamente el volumen esperado, ¿no? Para encontrar el volumen esperado de la función, o lo más cercano al volumen ideal, pues tendríamos que haber calculado el volumen de tantos cilindros pudiéramos hacer. Entre más, mejor. ¿Por qué? Porque cada uno perfectamente va a describir la trayectoria de la función. Si pongo 2, pues habrá uno que nada más describa un pedazo, pero el otro pedazo. Y por ejemplo, este quiebre ya no se puede calcular, es un volumen perdido. Entre más cilindros coloquemos apilados, pues mejor va a ser, digamos así, una trayectoria seguida por esta función. Y entonces más exactitud tendremos en el volumen. Si lo hacemos todavía mucho más exacto y hacemos que el número de cilindros sea tales como, por ejemplo, infinitos, bueno, entonces podríamos calcular, o ya estamos hablando de una integral. Pudiéramos calcular infinitesimalmente los volúmenes de los cilindros apilados en ese sólido de revolución, justamente calculando la integral de los dos límites A y B. Recuerden ustedes, aquí es muy importante que A y B son los valores que se encuentran sobre el eje X. Ojo, son los valores que se encuentran sobre el eje X, pero que estamos haciendo girar el sólido de revolución sobre el eje Y. Cosa muy diferente con los otros dos métodos, cuyos intervalos coincidían con el eje de rotación. Entonces sería la integral de 2 veces pi x, ¿no? De la circunferencia de los círculos, de los cilindros, por la función que correspondería a la altura por diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, profe, si hiciéramos girar la función en el eje X, los límites estarían en el eje Y. Así es, estarían en el eje Y. Así Ok, es. muchas gracias.
muchas ventajas. Estaría como acostado, ¿no? Estaría como acostado. Ujú. Exactamente. Exactamente. Pero, ahora, bueno, ahí están viendo ya la función si rota sobre el eje X, por ejemplo, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, si lo ponemos estrictamente así, sería un cantarito, ¿no? Vean ustedes que aquí tendríamos huecos si gira sobre el eje X. Sí, ¿no? No tendríamos hueco. Ah, sí, cierto. Tienes Entonces ahí lo razón. puedes resolver por método de discos, sin complicártela tanto. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces esto lo podríamos calcular así y entonces vamos a tener una regla general. ¿De acuerdo? Los intervalos que vamos a ocupar, A y B, como lo comenté hace un momento, van a ser los que se encuentren acotados en las rectas verticales x igual a y x igual a b. Es importante hacer mención que esto solo es válido si la función es siempre mayor a cero. Es decir, que esta función no se va a encontrar en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. De ser así, tendríamos que reestructurar el análisis para poder hacer una nueva deducción, ¿de acuerdo? A el sólido de revolución obtenido. Y otra de las cosas es que A solamente puede ser mayor a 0, pero menor que B. En este caso, B siempre tendría que ser el límite superior porque va a ser más grande y A va a ser el más pequeñito. Pero ojo, A solamente puede tener valores positivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos delimitando justamente la función en el cuadrante positivo. Tanto el eje X como el eje Y corresponden a valores positivos. ¿De acuerdo? Va el primer problema. Hallar el volumen del sólido de revolución. Bueno, de hecho este es el que se repite, el que he venido usando de modelo. Podemos resolverlo sin ningún problema. Ay, me encanta, porque ahorita les voy a decir algo. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar sobre el eje Y, ¿ok? La región comprendida en el primer cuadrante, o sea, esta que está aquí, entre la curva, esta curva que está aquí es justamente lo que estoy delimitando acá. Si ustedes hacen el gráfico de la función solita y agarran los valores positivos, pues tienen que tener esta sección. Ahora, ¿qué valores van a agarrar? Bueno, aquí nomás estoy indicando. Entre la curva y igual a menos x cúbica más 4x cuadrada menos 3x más 1 y la vertical x igual a 3. Entonces, el límite superior es x igual a 3. ¿Cuál sería el límite inferior? Como no te especifique, tendría que ser el punto en el que termina la función en el cuadrante positivo. Por ejemplo, x igual a 0. Si, por ejemplo, la función viene aquí, pero después se corta a negativo, entonces no puede ser 0. Tendría que ser un valor intermedio para A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso habría que nada más tomar muy en cuenta, encontrar el límite inferior, por ejemplo, de una función, si no me la están dando, pero bueno, no es problema, porque puedo calcular cómo se vería la función desde 0 hasta el límite superior, hago el gráfico y veo, bueno, para x igual a 0 sí tengo un valor positivo, entonces mi límite inferior sería x igual a 0. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ok, sale, entonces ya tengo los límites, ya tengo los valores límites, x igual a 0, x igual a 3, sale, ya tengo la función como se ve, ya la tracé, tendría que ser toda esta sección, la hago rotar y luego ¿qué hago? Otra de las cosas que se me estaba pasando. Recuerdan que, por ejemplo, si se les hubiera ocurrido decir, oye, yo creo que lo voy a hacer por método de arandelas o método de discos, pero acuérdate que aquí, una cosa que también es una limitante de esos métodos es que el giro aquí se hace sobre el eje Y, ¿no?
Entonces, como se hace sobre el eje Y, habría que declarar la función en términos de Y, ¿no? Esta función que está aquí está declarada en términos de X. ¿A poco podrían ustedes despejar aquí X? Sería más difícil. Muy complicado. Ahí me cuentan cómo les va. Está difícil. Entonces, este método, cuando justamente es muy complicado hacer esos giros, puedes restringir a la función y poder calcular el volumen. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ya tenemos la función, que es esta, que es la que yo quiero calcular, y ya tengo los límites inferior y superior. ¿De acuerdo? Entonces, ya entiendo cómo va a ser el giro. El giro va a ser de este lado. ¿Mm? Entonces vamos a dividir el sólido en una serie de casquetes cilíndricos. ¿Qué les parece que lo hagamos infinitas veces para poder hacer la aproximación por la integral? Y bueno, la altura de los casquetes, la altura de estos cilindros, pues va a estar obviamente delimitada por la función f de x. Habría que delimitar la circunferencia, pero la circunferencia es universal, que tendría que ser 2pi por x. Aquí está. 2pi por x por f de x por diferencial de x, aplicando los límites 0 y 3. 0 y 3. Todo lo que voy a hacer es, ok, saco de la integral lo que es constante, entonces quedaría igual a 2pi por la integral de 0 a 3 de x por la función, que es altura, que en este caso correspondería a la función que tengo acá, por diferencial de x, ¿no? Que sería el espeso, que sería el grosor. Hago la multiplicación de x por la función, tendría esta otra que está aquí, ¿ok? Y luego ya pudiera perfectamente calcular entonces aquí me van a decir, aquí usted se equivocó, pero no. Ahí está, es que lo tuve que hacer grande para que se vea bonito. Ahí está. Ajá. Entonces aquí multiplico a la x por cada uno de los miembros, tenemos esto que está aquí, y ya esto lo puedo perfectamente integrar, porque son integrales sencillas. Integro, aplico los límites, 0 y 3, ¿no? Y este valor me da 99 quintos de pi, unidades cúbicas. Y ya obtengo entonces el volumen del sólido de revolución de una estructura como de este tipo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Como que se veía muy complicado y resultó ser muy sencillito, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Ay, el lago de emoción siempre. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el volumen de un cono. Vamos a ver ahora el volumen de un cono. Este ejemplo está muy bonito porque hace alusión a dónde rayos salió la fórmula general del volumen de un cono. Bueno, ven ustedes que si ustedes van a la literatura y buscan el volumen de un cono, el volumen de un cono es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado, ¿no? Es 1/3 de pi por el radio del cono, pero sería el radio exterior del cono, este que está aquí, ajá, al cuadrado por la altura del mismo, ¿no? Bueno, una forma de poder calcular el sólido de revolución que surge del cono, pues es hacer una suposición. Bueno, el cono, por ejemplo, tendría una pequeña sección, que es esta que está aquí, que podemos acotarla, ahorita voy a que gire, podemos acotarla, de hecho, podemos calcular el volumen del sólido de revolución, por ejemplo, de un cono, dado que el cono es perfectamente cilíndrico, lo podemos cortar en 4 y la parte que está, y agarramos la parte que correspondería al primer cuadrante, porque para aplicar el método, una de las características era que solamente podemos ocupar cuando está delimitada la función en un cuadrante, que es el cuadrante positivo. Ahora, ¿qué tipo de función ustedes ocuparían, chicos? A ver, si quiero ocupar el método de los cilindros, ajá, el límite inferior y superior tendría que ser, bueno, como es un cono perfectamente, que no es hueco por arriba, pues entonces podríamos ocupar como límite inferior x igual a 0. Como límite superior, pues podemos ocupar el valor cualquiera.
que exprese al radio, ¿no? El radio máximo del cono, ¿no? Que tendría que ser, por ejemplo, a lo mejor 3, 4, 5, según corresponda, el volumen que quieras calcular de un cono. Entonces aquí puede ser 0 como límite inferior y el límite superior un valor, ¿no? Propio del cono. Por ejemplo, R,0, donde R puede ser cualquier radio. Entonces, ahora ya tengo el radio, ya tendría el radio, y acuérdense que para encontrar el volumen del sólido de revolución sería la integral del límite inferior y superior, ya los tenemos, de la circunferencia sería 2pi por el radio, por la altura, que es f de x, por diferencial de x. Pero necesitamos una función f de x. ¿Qué función ocuparía? ¿Sí me estoy dando a entender? Tal vez. Sería una recta, ¿no? ¿Sería qué? Va de ¿Una nuevo. recta? Una recta, no, mira, aquí está clarita una recta. Ahí está la recta, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una campana, bueno, ahí tendrían ustedes que hacer un modelado, un fit, para encontrar la función que perfectamente describa al pedazo de campana, y ya esa sería tu altura. Ajá. Si fuera a lo mejor un cilindro, mira, ya es diferente. Por ejemplo, podría ser una logarítmica, ¿no? Sí, o sea, para que ustedes vean que las características de las funciones cuentan mucho. En este caso, el cono, bueno, es una recta perfectamente, y entonces la altura de cada uno de los cilindros apilados, pues estaría en función de f de x, que sería esta recta. ¿Y cómo la construirían? Si les digo ahora escribe la ecuación, ¿cómo le harían? Para poder encontrarla, aquí viene un tip, bueno, pintaríamos la coordenada 0,0, como si esto fuese un triángulo. Sería la coordenada 0,0, tendríamos que llegar hasta el punto R,0, porque estamos calculando el radio, sobre el eje de las X, y quizá en un punto de Y tendría que ser H, como la altura máxima del cono. Entonces, ¿cómo calcularíamos la ecuación de la recta? ¿De cuál recta, profe? Esta, mira, necesitamos esta recta porque esta recta sería la función f de x que necesitamos para poder calcular el Con la sólido. pendiente se puede. ¿Cuál pendiente? ¿Cómo quedaría la pendiente? Tendría que ser como de forma menos mx más b, ¿no? Menos, ok, tendría que ser menos mx más b, de acuerdo. Entonces la pendiente tendría que ser negativa. ¿Y quién sería más b? Y. Sería y, pero en este punto es la punto de El coincidencia, máximo, ¿no? sería h, ¿no? Si estamos ocupando como coordenada 0,h, sería h, ¿no? ¿Y cómo calculamos la pendiente de dos rectas perfectas? Por ejemplo, la recta la recta que está en x igual a 0 y la recta que está en y igual a 0. Están separadas perfectamente una de la otra por 90 grados. Pues h sobre r, ¿no? Entonces sería algo así. Tendríamos nuestros 3 puntos. Este es h, este es r. Y entonces la función de la línea recta tendría que ser y igual a menos, porque la pendiente es negativa, h sobre rx de mx más b, el punto de intersección con la ordenada. ¿Queda claro? Ya tendría yo la función. Ahora lo que podemos hacer es otra vez hacer esta suposición de que estamos construyendo estos cilindros apilados unos de los otros, y entonces podemos, fíjense ustedes, calcular el volumen del cono como una función que está descrita en términos de
de la recta que está en el cuadrante positivo. Y entonces aquí quedaría volumen es igual desde 0 a R de la circunferencia 2pi por X por la función, que es lo que les decía que la que necesitábamos, por diferencial de X, siendo f de X la recta menos h sobre R por X más h. Entonces esto ya por álgebra sacamos la constante, aquí está, y sacamos inclusive, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos multiplicar la X por cada uno de los miembros y luego sacamos la H. Entonces una vez que hacemos eso nos quedaría esto que está aquí adentro y bueno, a eso que está aquí adentro ya lo podemos perfectamente integrar en términos del intervalo del límite inferior y superior y bueno, esto nos daría 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Justamente esta es la expresión que se utiliza si ustedes googlean cuál es el volumen de un cono, pues van a llegar a esta expresión. ¿De acuerdo? O sea, siempre hemos visto la aplicación del integral. Siempre lo has visto. Alguien más ya lo hizo por ti. Pero ya sabes cómo se hace. Entonces, por ejemplo, si les pongo un cono hueco, un cono hueco. Si les pongo un cono hueco, como los que te dan en un conito hueco, por ejemplo, ¿no? Que no acabara en x igual a 0, fuera un cono hueco, y luego te digo, calcúlate el volumen de sólido de revolución que van a hacer. Está para razonar, pero son aplicaciones muy buenas que tienen que ver con inclusive ingeniería de materiales y todo ese chorro, ¿sí? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Pues hasta el momento no. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, nos da tiempo, tenemos que un ratito para ver otro ejemplo. Una región delimitada por dos curvas, que era la pregunta que le decía yo. Ahora, ¿qué pasa si el cono es hueco? Vamos a ver qué pasa si ahora tengo una función en el que no es como los casos anteriores, sino ahora es hueco. Como el método de arandelas, que es el resultado de la aplicación de discos. Bueno, no nos vamos a espantar, está muy sencillo. Si tuviera una región delimitada por dos curvas, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, primero voy a analizar a la función justo como esta que está aquí, miren. Este ejemplo justamente se centra en poder analizar ahora el sólido de revolución que resulta en la región que se encuentra en verde de una función descrita por la que se encuentra arriba y una función que está descrita por la de abajo. Entonces, justamente está, ¿no? Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y, ¿ok? La región que está delimitada por la parábola Y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3 por la cúbica. Obviamente, si yo no les pongo cuál es cuál, ustedes ya sabrían cuál es cúbica y cuál es parábola, ¿verdad? Sin ningún problema. Por la cúbica, x cúbica menos 6x cuadrada más 12x menos 5, y por las verticales, x igual a 1 y x igual a 3. Aquí sí les doy los intervalos. Ajá. Entonces sí te estoy dando el intervalo, pero ahora quiero calcular el sólido de revolución que gira, que resulta esto, pero ahora sobre el eje Y. ¿Okay? Ya se complicó un poco porque los otros ejemplos eran ignorando ahora una pequeña depresión aquí, ¿no? Entonces ahora tenemos una función que está así. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿alguna idea? Tal vez primero sacar uno, primero el de la función cúbica y Ajá. después restarle la función cuadrada. Muy bien, bien, esa es una forma. La otra,
Es lo que tú dijiste, pero todo eso desde el principio. O sea, restarle la función directamente esta a esta y esa nueva función, que el resultado de la resta de estas dos funciones son las que directamente utilizaríamos para calcular el volumen del sólido de revolución. ¿Te acuerdas como lo que hacíamos en el método de arandelas? Teníamos una función superior y le restábamos a ella una función inferior. El producto de la resta se colocaba directamente en nuestra, en nuestra ecuación de volumen para poder directamente obtener el volumen del sólido de revolución y no hacer dos pasos. Bueno. Entonces vean ustedes, ese es el giro. Ahora que te diga yo, calcúlate el volumen del sólido de revolución, ¿qué pasa de eso? Imagínense, ya está más complicado calcular el volumen de imágenes tridimensionales así. Todo lo que puedes pensar es, no hay de otra, agárrate un pedazo de función, como esta que está aquí. Por ejemplo, si yo se les pusiera que fuera yo al revés y les coloco una imagen de este tipo y te digo, calcula el volumen, te doy todo lo que necesitas y aplica el cálculo integral, tendrías que tener la capacidad para hacerlo. Primero harías un diagrama, un plano cartesiano para ubicar el sólido de revolución, ubicar una parte de él representativa en el cuadrante positivo y a ese aplicarle el cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que podemos hacer es justamente esa diferencia de las funciones. Tenemos una función que está descrita por g de x, que es la que se encuentra arriba, que es la cúbica. No la estoy pintando, no la estoy haciendo, pero ustedes pueden identificarla muy fácilmente, porque una función cúbica tiene un máximo y un mínimo, que son estos que están aquí, pero además, puedes hacer el gráfico de la función si lo quieres corroborar. Una función cuadrática tiene un orden inferior, pues en vez de tener un máximo y un mínimo, a fuerzas o tiene un máximo o tiene un mínimo. Es este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces podemos identificar que la función cúbica es superior y la función cuadrada es inferior. Lo que podemos hacer otra vez, hacer esa aproximación de los casquetes, de los cilindros, solo tomando en consideración que vamos a tener dos alturas. Una que se encuentra en la que es la que se describe en los cilindros en la parte superior y la otra que es la que corresponde a la parte inferior. Entonces habría que hacer ese ajuste y ese ajuste justamente se logra haciendo restar la función superior de la función inferior. Y si nos están dando las dos funciones, habría que restarlas y el producto sería la función que me describiría a la altura en el recorrido del cuadrante positivo. Y ahora tendría yo esto. Vean, otra vez coloco en la integral. Acuérdense que en este problema les estábamos dando el límite superior, el límite inferior y el límite superior. Va de 1 a 3 por la circunferencia 2πx. Esto nunca va a cambiar porque son cilindros. Pero ahora va a ser por la diferencia de la función superior menos la función inferior. ¿De acuerdo? Que ese es el resultado anterior, que es este que está aquí, y ya lo podemos colocar directamente. Y esto ya perfectamente lo multiplicamos por x. Estas integrales son sumamente sencillas. Resolvemos para límite inferior y superior y obtenemos el volumen del sólido de revolución. ¿Alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento no. Muy bien. Vamos a ver un último. Ahora me falta uno en el que el eje no sea y igual a 0, porque van a decir, bueno, estamos viendo nada más puro eje sencillo. Y en el eje de coordenadas, o sea, el giro es en el eje de coordenadas. Bueno, no. Ahora, ¿qué pasa si tengo el giro en un eje diferente? ¿Qué pasa? ¿Podemos hacerlo? ¿Sí o no? Bueno, ese es el último ejemplo que les decía. Bueno, me gustó ver todos los casos porque
Aquí ya se esclarecen muchas dudas. Entonces vamos a ver este en particular. Hallar el volumen del sólido de revolución que se produce al hacer girar alrededor de la recta vertical x igual a 1. Ahora el giro va a ser aquí. La región que está comprendida entre el eje X, o sea que aquí sí no tenemos nada de función inferior, pero se puede complicar si aquí pongo una función inferior. No pasa nada, sería la lógica anterior. No pasa nada. Ajá. La región que está comprendida entre el eje X y la curva y igual a f de x, que es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Esa es la que está aquí. Y las rectas verticales 2 y 3. Vean ustedes que si yo no indicaba el eje, pues habría que hacer esto hasta acá, hasta el eje de referencia, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos que considerar este nuevo eje. Ok, bueno, va de nuevo. Básicamente lo que voy a hacer es eso. Voy a hacer ese giro, ¿de acuerdo? Véanlo. Ya no está centrado sobre el eje Y. La función que describe a este pedacito que está aquí, es esta 2 menos la raíz de x cuadrada menos 2x. Podemos ocupar perfectamente el método porque los límites están acotados en el cuadrante positivo, 2 y 3, coincide perfectamente en x igual a 0 y la función se describe muy bien en el cuadrante positivo. ¿De acuerdo? Ahora, voy a hacer el giro, pero ahora la lógica es muy parecida. Aplicaríamos la misma, la integral del límite inferior, el límite superior, ok, esto no cambiará para nada, pero lo que sí vamos a tener un poco de modificación es en la circunferencia a tomar. Si el giro fuera en el eje de Y, la circunferencia de todos los cilindros, ¿cuál es? Pues tendría que ser X, porque es la trayectoria que sigue el cilindro en torno a Y. Si ahora el eje está en X igual a 1, el radio de la circunferencia de los cilindros están de acuerdo conmigo que va a ser menor. ¿Cuánto menor? Pues hay que restarle 1, que es muy parecido a uno de los ejercicios que anteriormente hicimos, justamente de un eje que también estaba en un valor diferente a 0. Como el radio se hizo pequeño, bueno, habría que hacer este ajuste, porque si no lo haces, estamos calculando el volumen, pero de todo el giro, del giro en referencia a x igual a 0. Y no es cierto. Una pregunta. Ajá. Si, por ejemplo, girara en x igual a 2, ¿le restaría 2? Le restarías 2. Ok. Pero acá, por ejemplo, sí, le puedes restar 2, pero mira, aquí el límite es x igual a 2. ¿Ya viste aquí? Tu límite inferior coincide con el giro coincide con el giro de tu, coincide con el giro, ajá. Entonces aquí tendrías, por ejemplo, tendrías una región completamente sólida y bien sencilla. Podrías resolverlo inclusive por discos. Ok, ya. Pero bueno, Entonces si también quieres... tendríamos que ver los límites en ese caso. Ajá, sí, pero aún así, vamos a suponer que tú dices, bueno, yo lo voy a calcular por este método, no pasa nada, te debe dar lógico, no pasa nada. Solo que ahí el 2pi x, como estás restándole, sería 2pi x menos 2, ¿de acuerdo? Como tú dices. Ok. Ajá, entonces aquí ahorita el giro es en x menos 1, entonces la circunferencia sería 2pi por x menos 1. Si la circunferencia, si el giro fuera en x igual a menos 2, igual se resta. Pero como está el eje en el signo negativo, o sea, está en negativo, cuando digo resta, realmente estamos sumando. Aquí entonces el radio del giro va a ser mucho mayor,
si fuera x igual a menos 2, ¿ok? Entonces aquí al final el radio sería x más 2, ¿sí? Si el eje fuera en x igual a menos 5, entonces aquí el radio sería x más 5. Si aquí el eje fuera x igual a 0.5, entonces aquí sería x menos 0.5. ¿Sí queda claro eso? Y también esto es aplicable a, inclusive en arandelas, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, Muy bien. Bueno, entonces ahora lo único que vamos a tener es una pequeña modificación, porque ahora este diámetro, este radio interno, pues es más chiquito. Entonces la ecuación sería la misma, nada más habría que ajustar el radio. Volumen de 2 a 3 de 2pi por el radio x menos 1 por la altura de los cilindros, que está descrita por esta función, por diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? sí. Bueno. Solamente se le pone x menos 1 a pi. Solamente no, solamente va x menos 1 en la parte de todo esto que está aquí. Ay, no, lo tengo en... Esta parte que está aquí de 2pi x menos 1 es la circunferencia. Es la circunferencia de cada uno de los cilindros. Entonces, si el eje solamente va a aplicarse esta modificación cuando el giro sea en un eje diferente al de la ordenada. Entonces, aquí vas a tener que restarle el valor del eje. Por ejemplo, que aquí el eje fue x igual a 1, lo vas a restar si estamos haciendo el giro en el cuadrante positivo. Si el eje se recorre a un otro cuadrante, por ejemplo, x menos 2 o menos 3, aquí no se resta, se estaría sumando. Pero sería la única modificación que se haga en esta parte, que corresponde a la circunferencia del cilindro. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y ya, bueno, fácil la vida. Entonces ahora podemos calcular la integral de esta función. Aquí, esta integral, esta sección tiene dos términos, ¿no? Entonces podemos multiplicar el primer término por el primer miembro, por el segundo miembro. Obviamente se van a generar dos integrales, ¿no? Dos integrales. Sacamos lo que es constante, tendríamos algo así en nuestro procedimiento de integración. ¿Ok? La primera integral no tendría problema porque es una integral sencilla. Pero para la segunda, ups, ya tenemos un problema, ¿no? A ver, esta integral que está aquí, chicos, ¿se puede resolver por métodos directos? No. No, ¿verdad? Yo les recomiendo que se tendría que hacer en la segunda una sustitución, un cambio de variable. Yo les recomiendo que ocupen, por ejemplo, para u, x cuadrada menos 2x para deshacernos de la raíz. Por lo tanto, la diferencial de u sería 2 por x menos 1 por diferencial de x. Bueno, ¿qué les explico? Ustedes ya saben. Mi integración por cambio de variable. Los límites de integración serían x igual a 2, ¿sí? Si x es igual a 2, entonces u es igual a 0. ¿De acuerdo? Y si x es igual a 3, entonces u es igual a 3. Pero bueno, esto solo es válido si queremos conocer directamente el valor de la integral definida en términos de u. Pero para no complicarnos la vida, lo que podemos hacer es primero hacer el cambio de variable, encontrar la respuesta a la integral, hacer otra vez el cambio de variable en términos de x y después aplicar los intervalos conocidos. 2 y 3 y punto, para no complicárnosla. ¿De acuerdo?
Y bueno, este sería al final el giro, el giro obtenido, ¿sí? Y cómo pudiéramos calcular el volumen. Ahora, quedan, vamos a decir, 10 minutos. Quien me dé la respuesta correcta tiene un punto sobre el examen. Tienen 10 minutos. ¿De toda la integral? Sí, 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 quiero que me des la respuesta del volumen. Pero necesito que lo hagas así como te estoy diciendo. Hagas, ya te estoy dando, te lo estoy facilitando porque te estoy dando ya el cambio de variable que vas a hacer. Entonces ya lo único que te queda es sustitución, aplicas, integras, sustituyes y obtienes el resultado. 10 minutos. Quien lo tenga con la respuesta correcta, proyectamos y ya se gana un punto en el examen. Les conviene, les conviene. Y con eso cerramos la clase. Qué divertido. O sea, no se ha acabado la clase y ya se están yendo. Ay, estos jóvenes. Hoy no termina la clase, ¿eh? Dije, se resuelve, se proyecta y al final ya con esto termina. No olviden tomar asistencia, al final otra vez allá ahí. Quedan unos 2, 3 minutos. ¿Ya quedó? Si quieren me lo pueden mandar por WhatsApp y ya yo lo proyecto. Bueno, primero quiero que me comparar respuestas, porque para qué proyecto algo que va a estar incorrecto, ¿verdad?
¿Listo? Nadie me ha mandado mensaje. No, todavía faltan 4 minutos. Ah, sí es cierto. Perdón, pensé que eran ya 16:30. Está bien que vayan haciendo este ejercicio porque justamente el método de este método se presta a que la función, que es la altura, no sea tan fácil de resolver. Entonces ahí tendrán que aplicar, recordar la unidad 2, pero bueno, no es nada del otro mundo, no nada de problemas. ¿Cómo vamos? ¿Ya tiene la respuesta? Yo ya solamente estoy sustituyendo. Muy bien. ¿Los demás? Ok, Roberto Carlos, espere un poquito más, ok. ¿Los demás? Nada más habla uno, hasta parece que nada más estoy yo con... Ya casi, profe. Lo que pasa es que me atoré por ahí en una parte, pero ya casi, ya casi. Bueno. Y eso que les di ¿cómo se llama? La sustitución, ¿eh? Sí, ¿no? Dios mío, nos tardamos más.
¿Ya quedó? Sí, ya nada más se lo mando. Muy bien. Si quieres, antes de que me lo mandes, primero voy a dejar tantito de presentar. No creen que ya acabó la clase, es que luego se van. Dime cuánto te dio. Y primero voy a ver si te coincide. Y ya, si coincide, pues ya. Pues ya de volumen total me dio 6pi menos 2/3 de pi por la raíz cuadrada de 27. A ver, otra vez. 6pi Ujú. menos Menos 2/3 de pi por la raíz cuadrada de 27. por la raíz cuadrada de 27. Ujú. Los dos primeros valores, 6pi menos 2/3 de pi, sí. Pero ese menos, ese de raíz de 27, no. A ver, espéreme tantito. A ver, revísale, porque lo primero está correcto. El de tu tía. Ujú. Ese es el del niño, ¿no? Sí. Ya no tienes diarrea. ¿Ya quedó? Bueno. Un minuto más. Un minuto ya. Ni modo, se les está yendo el punto del examen. Qué barbaridad. Bueno, a mí me sigue dando raíz de 27.
Ay, no, no, no. Bueno, ni modos. A ver, ya para acabar. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Bueno, ahí está. Esa les dio verdad. Sustituyen esto, habría que hacerlo por cambio de variable. Yo lo hice directo de 0 a 3, pero bien pudieron haber resuelto esta integral sencilla y luego le vuelven a sustituir por x, y a este valor de x ya lo evalúan en los términos 2 a 3, deben llegar a esto. A lo mejor Dalia llegó muy cerca, pero por ahí quizás se le fue el 27. ¿De acuerdo? Pero bueno, estén preparados porque el examen ya se acerca. El viernes espero acabar esta sección y ya los evalúo. Me falta ver áreas de sólidos de revolución y ya con eso evalúo esta parte. Y ya la unidad que viene son ya problemas aplicados. Y ya con eso acabamos. ¿Sale, chicos? Bueno, pues entonces, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? ¿Este método les gustó? Pues creo que es más fácil. O no sé, pero yo creo que es más fácil. Bueno, espero a más tarde mañana. Ya tengo un montón de ejercicios para ustedes, para que practiquen. Método de arandelas, y ya trae estos métodos. ¿Sale? Los voy a subir a más tarde mañana. Ya los tengo listos. ¿Sale? Para ustedes, con cariño. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por ahí. ¿Sale? Como 3 ejercicios, ¿no?